Bueno, dos presentaciones muy interesantes. Felicitaciones a la señora Nalé y a la Balone, porque esto es, me parece, el futuro de la conservación de granos para estimar en qué punto estaremos. Ahora, mi pregunta es más de pregunta, una observación, que los insectos no se comportan como la computadora. Se comportan diferente. ¿Hacen lo que quieren? Sí, lo que quieren. Hay insectos que tienen una tendencia de agregación. Constituyen un foco. Por ejemplo, es una observación que hemos investigado sobre Rhizoperta dominica, que es un insecto que le gustaría mucho estar juntos en un foco y prefiere temperaturas altas. No sé si existe en esta parte del mundo, en Balcarce es más frío, pero es muy común en condiciones subtrópicas y trópicas. Bueno, Trogoderma no sé. Igualmente hay insectos que cuando están en el grano no están localizados, como el Tribolium, que tiene una dispersión enorme. A la superficie del grano se encuentran. Si hacen un cálculo térmico, es difícil observar una infestación por medios determinando la temperatura. Pero para Rhizoperta es más común. No sé cómo agregarlo en los Silobag porque es más pequeño y la temperatura no se conserva, no se comporta igualmente como en silos grandes. En silos grandes es muy común y es posible identificar los focos de temperatura. En Silobag me parece que es más difícil y por esta razón lo encuentran muy difícil identificar el valor de observar la temperatura. Pero puede ser no por los insectos, por los hongos tendría un valor, no sé. Eso es mis comentarios a este asunto. Nosotros en este trabajo que yo comenté recién justamente tenía en cuenta la movilidad de los insectos, que por un lado los insectos les gustaban las zonas cálidas y entonces se iban a mover hacia zonas más cálidas, pero no tan cálidas, a cierto nivel escapaban por eso, pero acepto que debe depender muchísimo de la variedad de los insectos, pero toda esa logística de los insectos se podría incorporar si uno conociera justamente esos parámetros. No sé cuánta información extra va a agregar, porque justamente como la temperatura en el silo bolsa va a tener en general una evolución similar a la temperatura promedio afuera y una variación sobre las superficies, es como muy dinámica la temperatura y no se están aparentemente no se están produciendo esos focos que sí se producen en los silos convencionales. Hay que investigar más. Yo tengo una observación complementaria para eso. En mi país, que es un país tropical, donde la temperatura del sitio depende de la altura sobre el nivel del mar y no de las estaciones. En mi experiencia hemos observado que en el caso de maíz, por ejemplo, en Cytophilus, en la sabana de Bogotá, donde tenemos una temperatura promedio por ahí de 14, 15 grados centígrados, 3 grados en la madrugada, es muy difícil detectar Cytophilus en almacenamiento porque ellos se concentran hacia el centro de los silos y hacia el centro de los almacenajes y por los métodos convencionales uno no los ve, uno viene, muestrea por fuera y no encuentra nada y dice el grano está libre de infestación y cuando desarruma o saca el grano se encuentra sorpresas y es que en el fondo del almacenaje, en el interior,
hay unas grandes concentraciones de insectos, incluso con mal olor y con muchos problemas, y los granos están muy malos. Al contrario, en los climas cálidos, por ejemplo, tengo una experiencia de hace muchos años en la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, un sitio de más o menos 30, 32 grados centígrados con citófilos. Se presentó, por ejemplo, un almacenaje muy grande de maíz en la entidad del gobierno, yo trabajé con ellos, y en el exterior, en un almacenaje de arrume, teníamos daños de 14, 15% de grano dañado por insectos. Alguien que sabía del tema se aprovechó comercialmente del asunto, compró los almacenajes por un valor ridículo, y cuando vino a desalmacenar, solamente los 2 primeros sacos o 3 primeros sacos que estaban cercanos a la superficie tenían insectos, y el interior estaba absolutamente limpio. Los insectos se concentraron probablemente buscando oxígeno en la parte exterior, hicieron tremendos daños afuera, pero el interior, el grano estaba completamente limpio. O sea, esto que está diciendo el doctor, los insectos no saben de computadoras, no. Ellos se comportan biológicamente de una manera completamente distinta, de manera que sí, así es. Probablemente en los hilos bolsa, como usted lo dijo, y estoy de acuerdo con usted, uno nunca alcanzará 200 insectos por kilo. 200 insectos por kilo, en mi experiencia, le reportarán probablemente un 11 a 12% de pérdida final en masa. Acuérdese que cada insecto, Rhizoperta dominica, se come 24 miligramos en la etapa de larva. Eso yo tengo escrito sobre ese tema, y así es. Sí, de todas formas, nuestro objetivo no era analizar la evolución de la población de insectos en el silo bolsa, sino ver si de esta forma podíamos generar un foco que pudiera ser detectado a través de la temperatura, por ejemplo, superficial, para no tener que calar y esas cosas. Encarar el tema de los insectos, tenemos ahí pendiente una charla con las cuestiones que estamos analizando, sí, intentando encarar. Sí, una revisión de todos los modelos que hay computacionales en relación al desarrollo de los insectos. Bueno, tienen en cuenta distintos aspectos. Este que nosotros implementamos fue desarrollado por Driscoll. Hay otros modelos que solamente tienen en cuenta el control en función de la temperatura de bulbo húmedo. Está ese modelo de Hayas hecho para Cryptolestes ferruginis, donde tienen en cuenta la movilidad que tienen los insectos, porque estudiaron justamente cómo influyen los gradientes de temperatura en esa movilidad. Hay otros modelos que tienen en cuenta las distintas estadios de los cuales estuvieron hablando: huevos, larva, pupa, insecto adulto. Bueno, nosotros estamos iniciando esa parte de la modelización, por eso tenerlo cerca al doctor Shlomo Navarro es una oportunidad para que nos cuente muchas cosas y sacarnos dudas de cómo encararlo. Y además le agradezco muchísimo su disposición y además su opinión respecto de las charlas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Listo? ¿Vamos? Bueno, entonces pasaríamos ahora a la mesa redonda y nos resta entregarles los certificados a las disertantes.